Siempre la gloria es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Le damos gracias a Dios por todas las cosas. Él siempre está con nosotros todos los días y está haciendo milagros, sanidades, señales, prodigios y maravillas. Vamos a abrir nuestras Biblias en Tito, en el capítulo 1 y el versículo 9. Retenedor de la palabra, dice la divina palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedas exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Estamos viviendo tiempos muy difíciles en toda la tierra, también en Mar del Plata. Mas, si nosotros sabemos quién nos enseña, y el que nos enseña en este caso es el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, dime quién te enseñó y te diré lo que sabes. Y si es el Espíritu Santo el que te enseñó, el conocimiento de las Santas Escrituras te bendecirán todos los días de tu vida. Amén. Recién estaba orando por una anciana y miraba el poder del Espíritu descender sobre ella y que la enfermedad se retiraba. Todas las cosas que pidamos creyendo, usted las recibe, yo también. O sea que si alguien cree. Si usted cree, Amén. eso es suficiente. Créale a la palabra de Dios. Porque al tener las Santas Escrituras, enseñándote el Espíritu Santo, ahí está la bendición, está el discernimiento, el conocimiento en el Señor Jesucristo. Yo aprendí de muchas personas. Yo estoy agradecido de lo que aprendí de cada una de ellas. De mi tía Catalina aprendí la consagración y la perseverancia de servir al Señor Jesucristo. Mi tía no entendía cuando alguien le decía no, sí decía. Iba y oraba y oraba y oraba hasta que le sacaba a flote las cosas. Hay que creer. Amigos y hermanos. Por ejemplo, yo tuve un hombre que me enseñó muchísimo de matemáticas, era el arquitecto Cobas acá en Mar del Plata, era una eminencia en matemáticas, y él perdía horas conmigo enseñándome las matemáticas. Uno aprende de todas las cosas, del aire, de las plantas. Yo tenía un burrito, lo alquilaba a los 9 años en Punta Cantera, no existía Punta Mogotes en aquel tiempo, y al atardecer el burrito hacía así con la cabeza y salía caminando para mi casa. O sea que ni siquiera tenía que tener un reloj, nada. Él sabía que tenía que retirarse antes que oscureciera. O sea, hasta de los animales se aprende, de la naturaleza, de todas las cosas. Por eso uno aprende de las personas que Dios le ha puesto delante de uno. Yo conocí mucho a don Evaristo Merece. Evaristo Merece era jefe de robo y hurto de la Policía Federal Argentina, y en 1962 yo tenía un familiar que trabajaba con él. Y mi familiar siempre llegaba, decía que tenía que llegar a la 1 y llegaba a las 2, ¿verdad? Y él se ponía a charlar conmigo, me explicaba cuáles eran las diferencias en el ámbito delictivo, cómo operaba uno, y cómo operaba él con los dateros. Él tenía 2 teléfonos, en uno escuchaba lo que le avisaban que iba a pasar y dónde iba a pasar, y en el otro lo transmitía que era necesario transmitirlo. O sea, uno aprende de aquellas personas que Dios le puso en su camino. Siempre se aprende si nosotros lo tomamos en cuenta. Yo, por ejemplo, en el peronismo, en el radicalismo, muchos lugares, pero en el peronismo conocí a don José Bellini. Estoy hablando 50 años atrás, era un joven, ¿no?, de 20 y tantos años. José Bellini era un dirigente lleno de amor, trabajaba por ideales, con nobleza, y creía que las cosas había que hacerlas bien para beneficio del pueblo, naciones y lenguas. Hay gente que Dios le ha dado eso de amar lo que hace. No hacía nada por violencia o por contienda, todo lo hacía por ayudar. Un hombre que me enseñó muchísimas cosas fue don Alejandro Chorroca, que era sobrino nieto de Julio Argentino, ese que hizo en la campaña del desierto. Él me enseñó mucho sobre inteligencia nacional e internacional, me explicaba los parámetros con los cuales se movían, por qué, cómo, cuándo. Siempre
unido toda la palabra de Dios, ¿verdad? Que todo lo que pidiéramos creyendo, Dios lo iba a hacer. Un hombre que le debo muchísimo, debe haber fallecido hace muchos años, era don Jorge Oscar Greca, era el regente de la escuela industrial. Tiene que pensar que yo era muy pobre, iba solamente con una bicicleta que tenía un solo pedal y tenía un solo cuaderno, ¿vio? Y una lapicera. Y él nos sacaba parte a los más pobres, los más desnutridos espiritualmente, y nos enseñaba y se esforzaba. Se puede ser así, si llegamos a ser buenos cristianos, ayudar a aquel que necesita, aquel que nosotros, los que nos reuníamos con él, éramos los más pobres, los más necesitados, pero él se gozaba, perdía una hora de su tiempo, dos, y si no alcanzaba nos citaba a su casa, no servía un café con leche de aquellos, vio, como para que uno tuviera hambre, y nos enseñaba. Entonces, don Jorge Oscar Greca estuvo allá por el 55, 56, en la escuela industrial de regencia, y profesor también, ¿verdad? Era un hombre que Dios me había mandado para enseñar. Yo creo en la mano de Dios cuando ocurren cosas como esta, ¿verdad? Amigos y hermanos, Dios siempre nos está brindando cosas. Dios siempre nos está brindando cosas. El evangelista Sille Ávila, un gran hombre de Dios, un hombre que cuando vivía estaba en un banco a 30, 40 metros sentado orando y se oía la figura del Señor Jesucristo que bajaba para estar con él. Él nos enseñaba siempre el amor al prójimo en verdad y justicia, a creer. Era imposible no aprender de él. Además nos oraba por la mente, por el cerebro. Y nos decía, esta palabra es verdad y es para vos y para mí. Entonces, ¿cómo no le voy a agradecer a Dios esas personas, esos seres humanos, como el caso de Gigi u otros más, que se fueron cruzando en nuestro camino? Y nos decía, como cristianos, ¿estás dispuesto a obedecer al Espíritu Santo, servirle a tu Dios? Uno aprende de las personas que se les cruzan en el camino. Yo conocí un profesor en el Parque Pereira, ahora se llamaba Don Jorge Vicente. Él cómo se preocupaba de enseñarnos. Nos enseñaba cosas de seguridad, pero nos enseñaba cosas de vida. O sea que usted aprendía, absorbía y lo podía después dar a la sociedad en la que usted vivía. De mi barrio, que acá de Mar del Plata, el barrio del Martillo al fondo, imagínate como es ahora, y sería hace 70 años atrás, 60 años atrás, ¿verdad? Yo viví en Antonio Valentín en 2156. Yo aprendí algo de ese barrio. A pesar de ser pobre, se puede tener dignidad. Puede ser muy pobre, pero se puede tener dignidad. Eso es muy importante. Y a muchos que amaron este país sin límites, cerrados o no, los vi luchar por situaciones. Lo vi a Santiago, a Llobey, a Marcelino, a Fermín, a Jorge Luis. Muchos fallecieron. Uno que me impactó cuando era muy joven era Félix Navazo, que falleció en La Plata, y era de Miramar. Yo les voy a decir algo. Lo que se pone alrededor nuestro, todos esos seres humanos, podemos aprender de ellos. Todos. Dios nos ha acercado gente para que aprendamos del misionero Terry, de la iglesia de la calle Catamarca, de Juan Rosolivito, pastor de la calle Chile. Él hacía el trabajo que hace Adrián Pablo ahora acá, nos enseñaba la palabra de Dios. ¡Cuánta bendición! Cada día que íbamos, él nos abría el entendimiento de las Escrituras. Uno le agradece a Dios por todo, incluso le agradezco a Dios por los 4 sacerdotes católicos que me ayudaron
a los 5 o 6 años en el Colegio San José de la Obra de Norione, con pureza, con amor, porque mi padre y mi mamá se habían separado, ¿no? Había una desavenencia, mis progenitores, y ellos pusieron todo. Por eso no todos son iguales, no todos son iguales. Hay gente que está viviendo y haciendo lo que es necesario hacer por la vida humana y por lo que Dios dijo. Ahora, ¿qué siembro? ¿Qué siembras vos? ¿Qué siembro yo? Eso voy a cosechar. Amén. Eso vamos a cosechar. Amarás a Dios con alma, corazón y mente y a tu prójimo como a ti mismo. Haz este vivirá. Si te enseña la Biblia, yo diría que sabio será, mostrando la enseñanza, integridad, seriedad. Todas las cosas son para bien, los que de acuerdo a su propósito son llamados, está escrito. Si bien para mí, para vos el vivir es Cristo y el morir ganancia. Aquello que Dios le permitió conocer su reino. Hoy fui a visitar a un amigo mío que le falleció su hijo de 22 años. Jorge Pan, que se llama, vive en el barrio General Belgrano, se dedica a sacar fotos. Yo no sabía cómo decirle que es mejor estar en el reino de los cielos que estar acá. Que cuando un padre y una madre pierde un hijo, es terrible. Cuando los que vivimos en esta vida, Dios siempre nos guarda, nos protege, nos prospera. Ay de mí si no diera testimonio de su fidelidad. Dios es fiel con nosotros. Dios es fiel, siempre es fiel. En estos tiempos apocalípticos llenos de opresiones, desde las climáticas a las del mundo, la carne y el diablo, sabemos que nuestro Dios prometió guardar a su iglesia y librarnos del mal en el nombre del Señor. Y esperamos, confiados, orando sin cesar, por nuestro país, sus habitantes, que seamos librados del mal en la hora venidera. Dios bendecirá las cosechas y alimentos nos van a faltar. Amén. También oremos por otras áreas donde falta paz, amor, misericordia y piedad. Los sellos de Apocalipsis que están escritos se van a cumplir, mas muy poco nos alcanzará la victoria. Esta victoria está en el amor de Dios, en creer a su divina palabra, en hablarlo y escucharlo sin cesar. Dios librará, sanará, guardará, protegerá a los que en Él confían, a los que le aman en espíritu y en verdad. Lo ha prometido, Él lo ha prometido, Él lo ha cumplido. No, Él nunca deja de cumplir. Si algún día me ve que oraron por mí, pero yo me fui de esta tierra, yo me jodo en el cielo, chicos, no se pongan tristes ninguno. Yo lo entiendo, pero no es bueno. Uno está acá sirviendo a Dios hasta que puede. Solo cuando se tiene que ir se va. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Lo voy a repetir mil veces. Hermanos, aprendan a atar aquello que perjudica, destruye, traba, y dejen que Dios sea el que obre. Pues aunque poco entendamos, Dios todo lo sabe y todo lo puede. Recuérdenlo siempre, Dios todo lo sabe y todo lo puede. Lo más íntimo, siempre que a Él sea la gloria. Confíen en Él, porque si vino enfermo se va sano. Si está enfermo en un lado, ore para que Dios le dé convicción de pecado, perdón en el corazón y se va a ir sano. Amén. Dios es fiel y verdadero. No hay nada que nos pueda quitar aquel que nos produce mal. Amigos y hermanos, Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga.